Estado Nacional. ¿Es justificada la baja confianza que muestran los ticos en el sistema judicial? Los indicadores básicos de desempeño judicial, como el número promedio de casos que los jueces sacan cada año, ha venido sistemáticamente bajando. Atrasos en las resoluciones, concentración de poder en los magistrados y demasiada discrecionalidad en nombramientos son algunas de las principales debilidades. Hay una voluntad implícita o explícita de reducir las potestades del Poder Judicial. Tras el diagnóstico, ¿qué se puede hacer para mejorar la administración de justicia? Hoy analizamos el estado de la justicia. Muy buenos días, bienvenidos a Estado Nacional nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos las mañanas de los domingos en este espacio en donde buscamos analizar con un poquito más de tiempo y profundidad los principales temas de actualidad nacional. Esta semana el programa Estado de la Nación presentó el cuarto informe del Estado de la Justicia. Este es un diagnóstico en donde se identifican las principales debilidades y riesgos que enfrenta el sistema de administración de justicia en nuestro país, con total voluntad del Poder Judicial. Se deja examinar de un ente externo como lo es el programa Estado de la Nación. ¿Qué se encontró? En resumidas cuentas, lentitud y poca efectividad que se traducen cada vez más en una pérdida de confianza entre los usuarios del sistema de justicia. Para ahondar sobre los desafíos y sobre todo los principales riesgos que se enfrenta, permítame presentarle a nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros el magistrado Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien en días recientes comunicó su decisión de no postularse a la reelección en la presidencia de la Corte, aunque sí continuará en su puesto como magistrado. Buenos días, don Fernando, bienvenido a Estado Nacional. Buenos días. También está con nosotros Evelyn Villarreal, quien es investigadora del programa Estado de la Justicia, la investigadora líder de este reporte. Evelyn, que bueno, se espera siempre porque es este programa que vamos a hacer es un primer acercamiento porque son múltiples los temas que ustedes analizan. Bienvenida. Gracias, muy buenos días, Liliana, y más bien muchas gracias por el espacio para presentar un poquito, como dice usted, por lo menos un abrebocas de lo que trae el informe. Además, complementa el panel del día de hoy doña Sonia Navarro, quien es abogada y es además miembro del Foro de la Justicia, que es un organismo no gubernamental que se constituye como un espacio de articulación, análisis y discusión para el fortalecimiento de la administración de la justicia en el país. Bienvenida, doña Sonia. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Solo una pequeña corrección. Yo soy parte del Foro Independiente para seguimiento del nombramiento del fiscal general y además formo parte del Consejo Asesor del Estado de la Justicia. Así es, del foro que ha estado monitoreando todo este proceso de nombramiento del fiscal general y que emitieron un reporte con bastantes críticas también, doña Sonia. Así es. Bien, para entrar en materia, recordemos que más de 700,000 casos nuevos ingresan cada año al Poder Judicial. Sin embargo, la lentitud y la poca efectividad siguen afectando esa percepción que tienen los usuarios del sistema de justicia. Veamos un resumen de algunos de los principales hallazgos del cuarto informe Estado de la Justicia. El cuarto informe del Estado de la Justicia es un diagnóstico de la situación del sistema de administración de justicia en nuestro país. Los resultados del informe 2022 en cuanto a desempeño confirman el por qué sigue cayendo la confianza de los ticos en el Poder Judicial. La justicia en Costa Rica está demasiado mal, porque hay cientos de casos que los tienen aquí en los tribunales, ahí están dando vueltas de un lado para el otro, al final de cuentas nadie sabe qué pasó. Uno de los principales riesgos persistentes es la concentración de poderes. Todo el funcionamiento del Poder Judicial tiene una alta dependencia de una sola instancia, la Corte Suprema de Justicia. Es decir, la mayoría de decisiones administrativas, jurisdiccionales y políticas terminan en manos de 22 magistrados y magistradas. Ellos nombran jueces y posiciones gerenciales, definen políticas y prioridades, direccionan presupuestos y administran disciplina.
todo pasa por ellos. La insatisfacción de los usuarios en cuanto a la tardanza en los procesos o su poca efectividad se constatan en el informe. Pese a tener más presupuesto y personal, que crecieron más rápidamente que la población, pese a que la litigiosidad ha venido disminuyendo en la última década, pese a que la cantidad de casos entrados netos por juez viene disminuyendo, los indicadores básicos del desempeño judicial, como el número promedio de casos que los jueces sacan cada año, ha venido sistemáticamente bajando. En el periodo del 2019 al 2020, el desempeño del Poder Judicial no mejoró. A pesar de que disminuyó la cantidad de casos nuevos que ingresaron, la cantidad de casos pendientes o circulante aumentó. También aumentó la mora judicial y el tiempo promedio de duración de los casos. Al analizar durante los últimos 3 años la variación porcentual de la cantidad de casos pendientes, las materias jurisdiccionales donde más aumentó la cantidad de casos sin resolver fueron cobro judicial, notarial, materia penal, casos de derecho agrario y laboral. Otra de las debilidades que se señalan es la calidad en el nombramiento de jueces, producto de una alta discrecionalidad y una inconveniente concentración de poder en la Corte Plena y el Consejo Superior. De los nombramientos hechos por la cúpula en los últimos 6 años, vemos que, por ejemplo, en el caso de jueces grado 2 nombrados por la Corte Plena, tan solo el 38% de los elegidos tenían la mejor nota. Y en el caso de los nombramientos de jueces grado 1 hecho por el Consejo Superior, apenas un 17% de los que se quedaron con el puesto eran quienes tenían las mejores notas. De ahí no es de extrañar que 6 de cada 10 ticos mencionen que tienen poca o ninguna confianza en los jueces. El Estado de la Justicia también analizó los procesos de expropiaciones públicas, en donde la duración promedio, desde el momento en que una propiedad es declarada de interés público por el gobierno hasta que el juzgado dicte sentencia fijando el precio, es de 565 días hábiles. Sin embargo, hay fluctuaciones significativas. En algunos casos pueden tardar 175 días o hasta un máximo de 1.114 días. Aunque esa tardanza no se debe toda al Poder Judicial, pues la mitad de la duración se debe a la gestión de las entidades gubernamentales. Sin embargo, sí se determinó que la participación de peritos judiciales para valorar propiedades no es efectiva en los procesos de expropiaciones. Por ejemplo, de 16 casos analizados, en 11 los peritos judiciales fijaron precios mayores a los que la entidad de gobierno solicitaba, y en la mayoría de los casos el perito no logró convencer al juez de que ese nuevo precio fuera el correcto. El informe también señala el riesgo de reducciones presupuestarias que hacen más urgente revisar la calidad del gasto que hace el Poder Judicial. En los últimos 4 años, la asignación presupuestaria se ha reducido sistemáticamente, sobre todo por la crisis fiscal. En términos reales, los recursos financieros con que contó el Poder Judicial en el 2021 fueron un 7% menos que en el año 2017. Esta reducción en términos reales ya por 4 años consecutivos en el presupuesto de la institución le genera restricciones para implementar mejoras, para implementar reformas procesales, incluso ya aprobadas por la Asamblea Legislativa. El presupuesto total del Poder Judicial para el año 2020 fue de 472.677 millones de colones y más del 85% se dedica al pago de remuneraciones para sus empleados. El informe también encontró que el costo anual por empleado en el Poder Judicial sigue creciendo. Bien, el informe tiene más de 200 páginas, Evelyn, ¿verdad? Hay muchísimo que podemos analizar. Esto es un pequeño resumen, pero tal vez comencemos explicándole a los costarricenses cómo es que hacen ustedes, Evelyn, este análisis y cómo deciden qué temas estudiar. Claro que sí. Esto inicia en el año 2012 con un convenio que firma el Programa Estado de la Nación con el Poder Judicial, en donde el presidente de esa época, don Luis Paulino Mora Mora, solicita una evaluación de un órgano independiente al Poder Judicial que constantemente o periódicamente le esté dando retroalimentación de cómo lo está haciendo, ¿verdad? Si está cumpliendo con su función y su misión. Como todos los estados de la nación, todos los informes que hacemos,
se hace a través de una metodología participativa. No soy yo la que escoge, digamos, los temas, sino que incluso desde la definición del temario se abre a una consulta pública. Para el caso del informe que presentamos ahora, participaron más de 1,000 personas en esta consulta pública diciendo cuáles eran los temas en donde querían que levantáramos información inédita, a dónde estaban, digamos, los mayores vacíos de información, cosas que no se conocen. El Poder Judicial tiene una cantidad de estadísticas enorme, probablemente es de los poderes judiciales con más información cuantitativa. Sin embargo, todavía hay áreas que no tienen datos desagregados. Entonces, ahí es donde nos centramos, donde podamos generar un valor agregado a lo que ya ellos tienen. No es reproducir las estadísticas de ellos, sino ir a levantar nuevas estadísticas. Todo el informe se hace a través de distintos procesos de filtro, talleres participativos donde se revisan las investigaciones en las que participan de manera muy dinámica también el Poder Judicial, pero también litigantes privados y población usuaria, para después, bueno, obtener el producto que ustedes ven publicado, y luego inicia un proceso de difusión que es parte de lo que hacemos en este momento acá, porque la idea es que la gente use esos datos, ¿verdad? Los use. Es un análisis crítico, sí, ciertamente, pero también constructivo, porque es para identificar áreas de mejora y así también identificar las soluciones más adecuadas. Don Fernando, ¿y el Poder Judicial se somete voluntariamente a este análisis a pesar de que los resultados sean tan críticos como estos que estamos viendo, verdad? Sí, es un riesgo, pero me parece que hay que honrar toda esa palabrería que se vuelve palabrería si no se realiza, que es con rendición de cuentas y transparencia. Uno la puede repetir, pero aquí hay un caso concreto en el que el Poder Judicial se somete a un ente ajeno y que lo examina. Yo creo que eso, me parece que el señor Vargas Cuyel lo dijo muy bien, es inédito, tanto en la administración, en el derecho comparado, como aquí internamente. Pero esos riesgos hay que asumirlos, pero además me parece que el informe refleja algo que para el común ciudadano no es muy claro. El Poder Judicial es muy complejo. Por ejemplo, en el tema de las expropiaciones, valoran los peritos y los peritos se convierten en un problema en la tramitación y no son jueces. De manera que hay un dato ahí, entre otros, que demuestra que la valoración de los procesos no es solo jueces fiscales, sino que también son otros profesionales que tienen intervención, que esos datos son muy interesantes, porque en lo de las expropiaciones, ya viendo en concreto cuál es la razón, que el señor Vargas Cuyel lo dijo muy bien, hay que buscar en la mora dependiendo del contexto procesal, pero la mitad del tiempo de la tardanza no es culpa del Poder Judicial, sino del Poder Ejecutivo. Entonces, ahí, el 50%. Claro que cuando uno no ve las cosas, sino que ve nada más el conjunto de datos sin desagregar, las impresiones y las apreciaciones son catastrofistas. Además de que vivimos en esta época una visión catastrofista de todo lo que es público. Entonces, sin embargo, don Fernando, lo cierto es que los resultados hablan por sí mismos. Vemos algunas áreas en donde, por ejemplo, el tema de la mora judicial, el tema de la calidad del nombramiento, de los nombramientos de los jueces, que hay debilidades que se le pueden atribuir solamente. Pero debo destacarle algo que lo dijo también señor Vargas Cuyel en su exposición. La razón por la que disminuyen los números de casos es algo por investigar. No se puede investigar. Uno no puede de antemano con una apreciación decir, es por tal cosa. Claro, pero está sucediendo y lo sufre el usuario del sistema de justicia. Por supuesto, pero, por ejemplo, ¿cuál puede ser una hipótesis? Una de las razones es que la oralidad no asegura celeridad. La oralidad hace más lento eventualmente el proceso, porque hay que ir a hacer audiencias. Yo no puedo hacerlo como hacían antes con escribientes que digerían el expediente y el juez llegaba y fallaba. Esa es una hipótesis, pero eso no está determinado. Claro, eso no se ha determinado todavía en el estudio. Claro que por supuesto que para el usuario es difícil, porque nosotros además tenemos un servicio muy complejo. Son personas que están buscando que se les resuelva un conflicto y hay otro que está al otro lado
que quiere hacerlo o quiere determinar cómo se resuelve ese conflicto. Eso no es fácil, claro, pero tampoco es una justificación, ¿verdad? Sí, porque, doña Sonia, ¿cómo ven ustedes estos resultados en términos generales, tal vez en esta primera ronda de preguntas de este cuarto informe? Porque, bueno, se habla de que hay cosas positivas. Ahí se decía que, por ejemplo, la respuesta del Poder Judicial ante la crisis sanitaria del COVID demostró que no se suspendió el servicio nunca, el servicio se ha seguido dando, pero sí hubo una concentración de funciones en los magistrados que en microadministración, temas administrativos, que los distrajo de temas que eran, digamos, más inherentes a su rol como magistrados. Bueno, justamente el tema de gestión es uno de los temas más complejos y más problemáticos a nivel de todas las administraciones de justicia del mundo. Yo quiero resaltar en primer lugar la excelente buena práctica que es que el Poder Judicial se someta a este diagnóstico y que lo haga por su propia voluntad, con los riesgos que esto supone. Por supuesto que exhibirse con las luces y las sombras que tiene una institución, pues no le gusta, no es una costumbre clarísima en una democracia, aunque la rendición de cuentas es un aspecto de absoluta relevancia en una democracia. Y yo creo que estos datos también pueden ser vistos desde múltiples aspectos. Por ejemplo, el tema de cobro con 800 y pico de mil de casos, pues refleja también un aspecto sociojurídico de la sociedad costarricense, donde la gran mayoría de las personas están endeudadas, o el tema de pensiones alimentarias, que también es una de los números más altos. Bueno, es por dos razones, porque la tramitación de esos casos se mantiene a través del tiempo, porque la pensión que se le pone a un menor se mantiene por todo el tiempo en que sea menor, pero por otro lado también refleja una situación de la familia costarricense y de la problemática de la mujer. O sea, todos estos datos tienen múltiples aristas. Claro. Evelyn, ustedes mencionaban al inicio del reporte, o por lo menos del primer resumen, 3 fragilidades que encontraban ustedes. Uno era la posible o la probabilidad de cooptación en la Corte. Hablemos de esta fragilidad. Claro, esto se da sobre todo, Liliana, porque entre más poder tengan los juzgados, los tribunales, para decidir cuestiones fundamentales en conflictos sociales y políticos que son imposibles de decidir por medio de las vías políticas en la Asamblea Legislativa y se trasladan a decisiones de jueces y juezas. Esto le da, digamos, más protagonismo, más poder a los tribunales y también aumenta la tentación de influir en ellos, ¿verdad? Si uno se da cuenta, y sobre todo hablemos de los jueces constitucionales, ¿verdad? Que son a los que les llega, muchos de estos terminan en manos de jueces constitucionales si hay un paquete de impuestos, si hay una política pública de altísimo perfil para la administración y todo termina decidiéndose ahí. Bueno, de hecho, los primeros decretos de esta administración están ya recurridos en la Sala Constitucional, ¿verdad? Entonces, al tener tanto poder de decisión en la última palabra, la tentación de influir sobre ese grupo, ¿verdad?, colegiado es muy alta y entonces es lo que llamamos la politización de la justicia. Entre más poder haya, más tentación de influir y de cooptar o de poner, y ahí vamos a otro tema que es el nombramiento de los magistrados. ¿Cómo llegan ahí los magistrados y magistradas? Es a través de un proceso que no es el más idóneo, que es opaco también. Entonces, por medio de ese proceso también se puede realizar esta cooptación. Y en la nota decía algo que es que depende de 22 magistrados. En realidad depende de 12, que hacen mayoría en la Corte y claro, que pueden decidir, ¿verdad?, muchas de estas temáticas muy sensibles. Que es la segunda fragilidad que ustedes encuentran para el bajo desempeño, la concentración de funciones en tan pocas personas. Sí, esto es como, imagínense para la gente que nos escucha, es como si en una empresa una misma persona fuera el director ejecutivo, el dueño, la junta directiva, el de recursos humanos, el de la auditoría, ¿verdad? Tiene demasiados sombreros la Corte Plena y la mayoría son de funciones administrativas.
Esto compite con su tiempo, porque tienen un tiempo determinado de trabajo, ¿verdad?, en las salas, con su labor jurisdiccional de dictar fallos, de tener las salas al día, ¿verdad? Y también compite con otra cosa que para mí es fundamental, que es su trabajo más de supervisión estratégica de la misión de la institución. ¿Se está cumpliendo la misión de la institución o no? Ellos tienen esa parte política en donde ahí sí claramente deberían estar haciendo gestión, pero en un nivel más macro, ¿verdad? No metiéndose a resolver temas de personal, ni de nombramientos, ni disciplinarios, ¿verdad? Esa es una de las cosas que desde el primer informe se dice. Ahora en este se tienen datos de cuántas son las funciones que están resolviendo por año. Y el mejor ejemplo, Evelyn, de esto que estás mencionando, de esta concentración de poder que distrae, digamos, de los roles que son, que deberían de agregar más valor a esa administración de la justicia, es lo que pasó durante la pandemia. Ustedes encuentran que hay una mayor cantidad de decisiones, pero teníamos a los magistrados decidiendo cosas como qué. De todo. De todo decidieron, desde temas muy, muy grandes y sensibles como la virtualización de los servicios, como los protocolos de audiencias virtuales, ¿verdad?, que se aprobaron en corte. También decidieron toda la organización del teletrabajo. Fue una respuesta en tiempo récord también, porque de repente tenían a la mayoría de personal en teletrabajo y eso tuvo que organizarse de ciertas maneras, con mecanismos de seguimiento, pero también decidieron sobre temas de protocolos sanitarios en las oficinas, ¿verdad?, de cierres de oficinas o no, de juzgados, si había una persona contagiada, si se cerraba o no. Ese nivel, digamos, de microadministración es la que hablamos, que compite con sus funciones fundamentales. Y a esto agrego otro detalle que también ha sido una preocupación en el informe, que son las comisiones, la gestión vía comisión. Hay más de 100 comisiones institucionales y cada una de esas está integrada por magistrados y magistradas, son 22 y 100 comisiones, ¿verdad? Entonces haga la relación del trabajo, todo el trabajo rutinario que tiene administrativo, más todo el trabajo de pandemia que implicó casi 572 resoluciones que pudimos inventariar, más su trabajo en comisiones, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo a qué horas atienden la sala, verdad? Esa es una pregunta muy válida, don Fernando. ¿Por qué es que no hay forma de que suelten ese poder, como dice alguien? Porque la Corte tiene capas gerenciales, administrativas, pero pareciera que los magistrados no sueltan absolutamente nada de esas decisiones. Bueno, yo soy un convencido de que eso se debe de reformar. Desde muy vieja data, en algunos artículos que escribí desde el año 2000, yo soy de la idea de que hay que hacer una readecuación, una redistribución, democratización para darle más eficiencia a la cúpula judicial y democratizar internamente. Pero esa es su visión, no parece ser... No, esa es mi visión, pero no parece ser digamos, lo que pasa es que yo tuve esperanza cuando hubo el propósito de enmienda en el 2017, después del escándalo que hubo con el cementazo, que yo vi que los magistrados se preocuparon y se creó un grupo, el grupo 8, que se iba a encargar del tema de la distribución de funciones administrativas. ¿Y qué pasó con eso? Pero ese propósito de enmienda ya feneció. Yo lo que veo es que la mayoría de magistrados y magistradas, probablemente unos 15, están convencidos de que esa reforma no es necesaria. A pesar de esta realidad que estamos viendo. A pesar de esa realidad. Yo creo que constantemente, porque esto es antiguo. Ya se hizo la reforma en los 90 con un Consejo Superior, pero este informe y otros que han habido demuestran que tenemos una sobrecarga y una disfunción grave en acumulación, tanto desde el punto de vista político, de lo que es el tema de la distribución del poder, como desde el punto de vista administrativo. Entonces, eso lo hemos conversado mucho, pero no hay una voluntad, porque este grupo 8 casi languideció. Hubo 2 salas a las que se les pidió que pusieran un representante para revivir este estudio, que ya se hizo un estudio, y no hay voluntad para eso. Es más, una de las razones por las que yo pensé en que no era necesario que yo me presentara a la reelección es que yo veo que en ese tema tan importante la Corte
da pasos muy dudosos o hay un inmovilismo. Yo creo que no me cabe la menor duda que nosotros tenemos que hacer eso en temas disciplinarios, en temas de administración. Ese es un tema central y neurálgico. O sea, usted decide no postularse a la presidencia porque cree que eso ya es una causa perdida. No, yo no veo, decir, yo creo que porque además la forma de gobierno judicial no es el presidente, es el conglomerado, es la voluntad de los 22 o de 12 o 14. Eso es, digamos, una llamada de atención que con el debido respeto para los compañeros y compañeras, yo entiendo que tengan otra visión. Pero el estudio vuelve sobre temas ya antiguos, pero yo no veo voluntad para eso, excepto en el 2017, que claro, como hubo esa conmoción, claro, entonces, claro, hubo propósitos de enmienda y solo faltó que hubiera una penitencia, pero esa penitencia y ese propósito de enmienda languideció. No se cumplió. Bien, vamos a hacer aquí nuestra primera pausa, pero antes vamos a hacer un espacio para las buenas noticias, esas que nos llenan de esperanza. Esta es una iniciativa del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que se plantea una ambiciosa meta para liberar de plásticos no valorizables nuestras cuencas hídricas. Recolectar más de 200.000 toneladas de residuos para el 2030 es la meta que se propuso el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Para lograrlo, se unió con grandes aliados como lo son Televisora de Costa Rica, Delfino CR, OneSea y Pedregal. Diariamente, entre 100 y 125 toneladas de residuos no pasan por sistemas de recolección. Esto, mayoritariamente, terminan en nuestros ríos, mares y otros entornos ambientales. Los residuos no valorizables son los que tienen mayor probabilidad de contaminar el ambiente y convertirse en plásticos trágicos. En lo que va del siglo XXI, se han fugado entre 800.000 y 1 millón de residuos. El proyecto Paisaje sin Plástico busca reinsertar el plástico en materiales de construcción. Con esto se pretende ayudar a la reactivación económica, dado que brindará trabajo a muchos costarricenses mediante la recolección de residuos y en los diferentes centros de acopio que serán parte del proceso. Paisaje sin Plásticos nos muestra que la economía circular es parte del futuro, de un futuro inteligente, de las alianzas construidas entre varios sectores de la sociedad y abiertas como un acelerador del desarrollo, y que la voluntad colectiva nos ayuda a generar esperanza. Este proyecto está dividido en 2 etapas. La primera va del 2022 al 2025, donde la meta es disminuir la contaminación mediante la recuperación y recolección de 131.000 toneladas. Para el periodo del 2026 al 2030, el objetivo es de 373.000 toneladas de plástico. Todo este material pasará a la industria de la construcción como materia prima. En ese mismo sitio transformaremos ese resinate en materiales para la construcción que posteriormente serán utilizados en la construcción de infraestructura para el país. Me atrevo a decir que ese ejemplo de economía circular puede ser uno de los más fuertes a nivel mundial, donde los desechos que contaminan el medio ambiente son transformados en infraestructura que aportan valor a la sociedad. Los medios de comunicación cumplen un papel importante para llegar a la población y lograr generar conciencia sobre el impacto de los plásticos trágicos. Es por esto que Televisora de Costa Rica se une a este proyecto. El objetivo común de esta alianza es contribuir a la solución del problema del llamado plástico trágico en Costa Rica. Los plásticos no valorizables que no son reciclados ni llegan a rellenos sanitarios y que luego terminan en las cuencas de nuestros ríos y en nuestros mares. Nuestra empresa se siente muy complacida de haber sido aceptada como un socio más en este esfuerzo. Aproximadamente 300 millones de toneladas de plástico contaminan nuestros océanos. Esta iniciativa no solo va a ayudar a salvar nuestro planeta, sino que va a reactivar la economía de los costarricenses y contribuir a la infraestructura del país. Gracias por continuar con nosotros hoy en Estado Nacional. Le recordamos nuestro correo l.carranza@teletica.com. Escríbanos, nos interesan mucho sus críticas y opiniones. Propónganos temas que a usted le gustaría que se discutan aquí en la mesa de Estado Nacional. La
Universidad de San Marcos y el Grupo Manuel Aragón, en celebración de su centenario, presenta Celebramos Haciendo. La Universidad San Marcos celebra 100 años de transformar la calidad de vida de los costarricenses a través de la educación. Cuando en 1922 se fundó la Escuela Mercantil Manuel Aragón, el país estaba en medio de un proceso de expansión de oportunidades laborales en el campo mercantil y contable, lo que llevó a algunos sectores de la población a capacitarse en esas ramas. Allá por el año 1931 dan cursos especializados en mecanografía y en vendedoras especializadas. Con esto, creándose un mercado laboral para las mujeres diferente a las labores domésticas y a las labores artesanales y con una mejor remuneración. Las primeras mujeres con acceso a una educación formal, donde pudieron justamente profesionalizar ese conocimiento que tal vez traían y esa motivación de insertarse en un ámbito más profesional fuera de los quehaceres o del rol que la mujer tenía por aquel entonces. La educación paraprofesional se convirtió en un vehículo que facilitó la inserción de las mujeres a un mercado laboral más especializado y mejor pagado que los oficios artesanales y domésticos que en aquellos años predominaban para la población femenina. Sin duda, ese tipo de educación fue central para que las mujeres pues abandonaran oficios domésticos, oficios más manuales y lograran pues un trabajo, en primer lugar, mejor remunerado y con mayor prestigio social. En 1926, por ejemplo, del total de estudiantes graduados en contaduría mercantil, casi el 30% ya eran mujeres y con el pasar de los años, la brecha se fue reduciendo. Fue así como la Escuela Mercantil Manuel Aragón, entendiendo las nuevas necesidades del país, desarrolló programas dirigidos especialmente a las mujeres. En el año 89, más o menos, que empecé a estudiar, ya yo había sacado un secretariado y me estaban ofreciendo ser secretaria del Departamento de Contabilidad. Entonces me sugirieron estudiar contabilidad y me gustaba en realidad. Entonces empezamos a buscar escuela. Porque en aquel momento las universidades no era que estaban ahí a la orden del día. Y entonces, entre averiguando y averiguando, encontramos la Manuel Aragón, que me gustó mucho por lo céntrica que me quedaba. La Universidad San Marcos ha sido también pionera en la democratización de la educación superior inclusiva a través de la transformación digital de la educación, que favorece especialmente a las mujeres, quienes pueden estudiar desde donde quieran y adaptando sus horarios, armonizando así sus otras responsabilidades, sin dejar de lado sus aspiraciones de crecimiento profesional. Seguimos analizando hoy los principales resultados del cuarto informe del Estado de la Justicia. 6 de cada 10 costarricenses dice que confía poco o nada en el Poder Judicial. Y es que la lentitud y la poca efectividad que sienten en el servicio es algo de lo que ha abonado para este sentimiento. Para mí la justicia no es rápida ni cumplida. Yo creo que para mí la justicia tiene que arreglar muy pronto porque cada día se complica más esto. Porque la verdad que no es posible que una persona la haya pasado 92 veces y ande libre. Sí es cumplida, sí cumplen ellos, pero es un poquito lento. Esta percepción la tienen, Evelyn, los usuarios por lo que sienten en carne propia muchas veces de la cantidad de tiempo que se tarda en un caso y bueno, sabemos de otros que son extremos, como el caso que denunciaba el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, que han pasado 20 años creo y no se ha resuelto este caso. Eso es lo que sienten en la duración, pero hay otras de las debilidades que son igualmente graves. Ustedes hablaban del tema de nombramientos, que están ligado además a esa concentración de poder. Hablemos primero de lo que ustedes encontraron, que veíamos al principio de la nota, en el nombramiento de jueces. Evelyn. Tenemos un capítulo dedicado a nombramientos de jueces. Del 1 al 5, los jueces se dividen en 5 categorías. El 4 y 5 son las más altas y los escoge la Corte Plena directamente, ¿verdad? Y del 1 al 3 los escoge el Consejo Superior. Los escoge después de un proceso
técnico donde los candidatos han tenido que pasar por una serie de pruebas de conocimiento, pruebas psicológicas, incluso sociales, ¿verdad? Después de esto hay una terna que la construye el Consejo de la Judicatura, también presidida por un magistrado y nombrado por la Corte Plena. Esta terna pasa o al Consejo o a la Corte Superior, que no necesariamente son 3 personas, a veces son listas más grandes, ¿verdad? Dependiendo. Y de ese grupo, lo que encontramos principalmente es que el voto para elegir a la persona que ya va a ocupar la plaza vacante es un voto discrecional. ¿Por qué decimos discrecional? Porque resulta que en el caso del Consejo Superior, solo el 17% de los nombrados tenía la mejor nota. En el caso de la solo el 17%, o sea, el 63% de los nombramientos es gente que no tenía la mejor nota. Exacto. En la Corte es el 38% los que tienen la mejor nota. ¿Esto qué significa? Bueno, que hay otros criterios entonces que no son la mejor nota, otros criterios que están privando para la selección final. Pueden ser que sean criterios muy válidos, pero es que no los conocemos, porque las votaciones son secretas y no son justificadas en las actas. Entonces, a pesar de que nos explica mucho, y en el capítulo ustedes van a ver que incluso hay unas entrevistados que dijeron, mire, es que tenemos otros criterios, si tienen denuncias, si los conocemos, si han sido alumnos, ¿verdad? Estos criterios no están normados. No están normados en la práctica y se prestan para una enorme discrecionalidad y cuestionamientos, y además terminan haciendo daño a la carrera judicial y a la independencia de los jueces y las juezas, porque si se nombran con algún halo, digamos, de cuestionamiento, esa sombra va a seguir a la persona nombrada también. Discrecionalidad, doña Sonia, que abre el portillo a cualquier cosa, ¿verdad? Escuchaba al abogado constitucionalista don Rubén Hernández un día de estos comentando sobre esto, que claro, que esto lo que permitía muchas veces era que se nombrara, aunque no tuviera las mejores notas, a un exfuncionario judicial que terminó haciendo la carrera de Derecho en una universidad de garaje, pero como lo conocen, pasa por encima incluso de las notas en el nombramiento. Efectivamente, yo creo que el nombramiento del nuevo fiscal general, que será hombre, porque bueno, en los candidatos ahora quedaron 11 varones, pero este es un acercamiento a las cosas que hemos conversado en este programa. En primer lugar, la concentración de poder en la Corte, la concentración administrativa, la mala gobernanza que tiene la cúpula judicial, por esa concentración de funciones administrativas y de nombramientos. Ustedes recordarán que hace un año se retiró la fiscala titular por conflicto de intereses y se retiró, se pensionó. Desde entonces, la Corte Suprema de Justicia no ha elegido al fiscal general. Yo creo que... Como si no urgiera, ¿verdad, doña Sonia? Como si se tratara de cualquier funcionario, creo. Efectivamente, creo que es una de las elecciones más importantes que tiene que realizar la cúpula judicial, porque nada menos y nada más es la persona que tiene que definir la política criminal en un momento clave donde los escándalos de corrupción, el problema multirriesgos que tiene el país, el problema del financiamiento de los partidos políticos, tantos temas de gran relevancia en las que el papel del fiscal general es absolutamente importante y definitivo para lograr una buena administración de justicia. Y ustedes han encontrado una serie, ya señalaron, emitieron hace poquito un reporte de todas las debilidades que encontraron ustedes como foro observador de ese proceso. Efectivamente, una de las primeras es que en nuestro criterio a la Corte le faltó una visión política macro para analizar que este nombramiento se daba justamente en el año preelectoral y justamente se va a hacer después del nombramiento del presidente y la nueva Asamblea
legislativa. O sea, este es un tema que se debió valorar porque desde ningún punto de vista pareciera positivo. Este es una arista del problema. La otra arista es el tiempo. Bueno, ya llevamos un año y esta elección no se ha dado. El tercer aspecto de absoluta relevancia es la falta de un perfil para elegir a esta persona. Y uno de los aspectos que nosotros más enfatizamos en nuestro informe es que la metodología establecida para seleccionar esta persona es muy opaca. Nosotros no tuvimos acceso, este panel técnico que tiene una visión ciudadana de escrutinio público. Nosotros no tuvimos acceso ni siquiera al currículum completo de los candidatos, ni a una serie de pasos que se fueron dando a lo largo de este año. Entonces, y un ejemplo es que una terna terminan 11 personas en una terna. 11 personas. ¿Qué dice que haya una terna de 11 candidatos? Justamente porque el elemento fundamental, que es el mérito y probar, las metodologías de selección tienen que servir para algo. En una democracia tienen que garantizar también procedimientos democráticos. Y nosotros estimamos que al establecer la metodología de calificación, un 70% solamente por cumplir los requisitos básicos de ser abogado mayor de 35 años, etcétera, que cualquier abogado podría cumplir, con solamente tener estos elementos se le pone un 7 en la nota. Es como premiar la mínima. Don Fernando. Premiar la mínima. 10 más por otros experiencia y cuestiones de otras otro tema curricular. Y solamente el 10% establece la experiencia propiamente en materia penal. Entonces, con esta metodología no podemos asegurar que podemos establecer un listado con los más meritorios, con un agravante, que es de lo que estábamos hablando ahora, que hay un 5% de esta metodología que es por la entrevista que se les hace. Claro, que eso deja espacio a la subjetividad. Don Fernando. Pero esta entrevista, el que no la gana o el que no la aprueba, no pasa al segundo para ser seleccionado y llevarlo a... Aunque solo valga ese 5%. Aunque solo va... Esta es la inversa de lo de la Asamblea Legislativa, pero es el mismo criterio de discrecionalidad. Claro. La Asamblea Legislativa está poniendo ahora 55% a la entrevista. Sí. Y con este 55%, pues ellos van a poner o 0 o 100 de acuerdo a su mejor gusto. Claro, eso es la subjetividad. Y en el Poder Judicial es el 5%. Permítame preguntarle a don Fernando, ¿ha lucido mal la Corte, don Fernando, con este nombramiento, con el proceso de nombramiento de este fiscal general? Bueno, a mí me parece que para el nombramiento que sea en un órgano tan complejo como son 22 personas y el proceso con tantas personas que hicieron la oferta, casualmente se fue despejando hasta finales del año pasado. Así es que eso no quiere decir que no debiera ser mejor. Lo que pasa es que este tema tiene un vicio original, tiene un pecado original. El fiscal no se elige por un sistema de méritos, es discrecional. Aquí más bien lo que tratamos fue de ponerles unos paliativos a lo que ya tenemos. Pero es discrecional, usted dice que es discrecional porque por ley o porque... No, es que nosotros eso no obedece a méritos. Se escoge, la escogencia no tiene una regulación adecuada a mi juicio. Doña Evelyn, pero eso ya solo, o sea, si escoge el fiscal general, ¿no requiere méritos? No, pero perdón, es que no está regulado como está la carrera judicial, el tema del fiscal. Pero eso es un pecado original que tiene la Fiscalía General. El Ministerio Público se elige discrecionalmente. Cada concurso se hace con una serie de regulaciones, pero no responden a un marco legal. A eso me refiero. Doña Evelyn, ahí
¿cuáles podrían ser posibilidades de resolver eso? Porque si simplemente está así y es que le pusieron algunos requisitos solo como para que se viera bien, pero en realidad se puede escoger, es sobre todo en esta situación de percepción que existe, pasa lo que pasa ahora, que hay una serie de críticas sobre ese nombramiento, siguen sin nombrar y con todos los casos que tiene que resolver la Fiscalía. En mi opinión, debería dársele muchísimo más peso y toma de decisión al Departamento de Gestión Humana del Poder Judicial, que ahí es donde están los profesionales en esta materia. Esto es toda una disciplina de profesionales que estudian para eso. No es simplemente, digamos, porque yo sea politóloga o abogado, o tengo ya las herramientas para calificar las competencias de alguien, ¿verdad? Entonces creo que la parte definitivamente objetiva debería de mejorarse desde, como dice doña Sonia, el planteamiento del perfil. ¿Qué perfil necesitamos para un fiscal general hoy en día? A ver, leamos el contexto, tiene que tener ciertas características. Y como dice don Fernando, eso no está escrito. Entonces, la Comisión de Nombramientos de la Corte, ¿verdad?, que tiene su propia Comisión de Nombramientos, podría avanzar, digamos, en un perfil más específico, podría cambiar la metodología, porque esta metodología, como la tiene ahora, puede no tenerla. Puede decidir, sabe que no quiero ni siquiera que tengan nota. Así fue en el pasado. O sea, puede hacer eso porque no está normado. Entonces, así como puede tenerla, no tenerla, mejor tener una muy buena metodología que incluso los mismos profesionales, estoy segura, en gestión humana podría meter muchísima ayuda en esto. Lo que estás diciendo es que si hubiese voluntad se podría hacer mejor. Totalmente. Voluntad desde el principio, escuchar a la ciudadanía también. Ese es otro hallazgo del informe, más cercanía con la población usuaria, con qué quieren. El panel, digamos, tuvo serios problemas de acceso para la Comisión de Nombramientos. Era un panel que estaba tratando de colaborar y dar sugerencias. Bueno, escuchar a la gente que está interesada en ayudar, en ser propositiva. ¿Por dónde está? ¿Dónde le duele el zapato a la gente? Pongamos más atención, más escucha activa, ¿verdad? Ese es otro de los problemas que tiene la Administración de Justicia. Claro. Otra de las cosas que analizaron en este cuarto estado de la justicia es, utilizando la ciencia de datos, se analizó la respuesta que la Sala Constitucional ha tenido a través de los años, y ahí también hay hallazgos interesantes. Vamos a verlos aquí. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la evolución del tiempo que tarda la sala en responder un recurso, se encontró que entre el año 2002 y el año 2018, el tiempo de resolución se redujo un 94.5%, pasando de 679 días calendario a solo 37 días en el 2018. Por sí sola, la cifra parece muy positiva. Sin embargo, aunque desde que se creó la Sala Constitucional, la ciudadanía acude cada vez más a esa instancia para buscar justicia, lo cierto es que las cifras demuestran que la tendencia de ese tribunal ha sido a la autocontención. Si vemos las cifras, la mayor parte de los casos presentados, un 34.3%, fueron rechazados de plano. Un 28.6% de los recursos interpuestos fueron declarados sin lugar, y tan solo en un 24.6% de los casos, la sala acogió todas las pretensiones de la parte recurrente. ¿Cómo interpretamos esos resultados, Evelyn? Bueno, primero en el tema de duración me permito aquí hacer un comentario, porque al principio dijimos que las duraciones estaban aumentando, la productividad disminuía. Esos son los grandes datos, los promedios de la institución. Pero eso hay que tomárselo con mucho cuidado, porque las generalidades aquí no aplican. Y para muestra un botón con la Sala Constitucional. Esta es una jurisdicción, una materia que está produciendo más rápido y además tiene más trabajo. Entonces, hay áreas, incluyendo otras materias, que tienen un muy buen desempeño, pero en el global se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque las áreas más grandes, la penal, la de cobros, tienen un mal desempeño. Entonces, jalan las estadísticas institucionales hacia la baja e invisibilizan algunas materias que sí lo están haciendo bien. La parte de la duración es crucial, porque, bueno, 600 días
en promedio para un caso en una jurisdicción que se supone que es célere, ¿verdad? Que es un proceso muy expedito, es de emergencia. A mí me gustaba mucho una metáfora, la sala corte es como el departamento de emergencia, la sala de emergencia de un hospital tiene que actuar muy rápido, ¿verdad? Para enfermedades crónicas ya no sirve, ¿verdad? Eso tiene que ir a otro departamento. Para una enfermedad de emergencia 600 días era inadmisible. Ahora está en cerca de un mes, que es totalmente, ¿verdad? Es muy válido ese promedio. Pero el problema aquí, y por eso es que la ciencia de datos sirve, es bueno, ¿y cómo responde? ¿A quién sí le responde? ¿A quién no le responde? ¿En qué temas sí está dando más garantías constitucionales? ¿En qué temas no se quiere meter, verdad? Y eso es, las extracciones automatizadas con estos algoritmos permite meterse en el texto de más de 400,000 sentencias y contestar todas estas preguntas, tener estadísticas mucho más desagregadas para ver a qué población sí, a qué población no le estoy respondiendo desde este tribunal tan importante. Claro, y ahí es donde la ciencia, aplicar la tecnología a este tipo de gestiones puede cambiar. Sin duda, el estado de la justicia nos va a dar muchos programas para hablar y analizar temas más concretos. Se nos acaba el tiempo, voy a pedirle a nuestros invitados que en un minuto nos den una reflexión final. Doña Sonia Navarro, en un minuto una reflexión, sobre todo considerando lo que ustedes analizaron y expusieron a la sociedad en cuanto a la elección del fiscal general. Bueno, recordarle a la Corte la enorme responsabilidad que tienen estos momentos históricos de Costa Rica por nombrar un fiscal general que sea efectivamente el que requiere la Costa Rica que se vive hoy. Y otro punto importantísimo, lo importante que es la transparencia y la rendición de cuentas. El estado de la justicia es una manera de rendir cuentas y auscultar la problemática que tiene el Poder Judicial, pero se requiere muchísimo más voluntad de la cúpula judicial para realizar esta labor que es tan importante en una democracia. Muchísimas gracias, doña Sonia. Continúo con usted, Evelyn Villarreal, investigadora líder del Estado de la Justicia. Sí, yo me centraría en el mapa de ruta que tiene por primera vez este informe Estado de la Justicia. Hace una serie de recomendaciones que son construidas participativamente en cada capítulo y creo que ahí hay una contribución muy importante para el Poder Judicial, en la cual además el programa Estado de la Nación está muy comprometida en acompañar. Perfecto. Don Fernando Cruz, presidente de la Corte, cierro con la reflexión final suya. Bueno, es el riesgo de rendir cuentas en serio, y esto es una rendición de cuentas en serio. Sí debo señalar que en el tema del fiscal general se nos ha complicado porque uno o dos de los participantes han hecho litigioso el tema, planteando distintos recursos como corresponde. Entonces, eso ha prolongado el nombramiento. Pero bueno, el tema está abierto y yo creo, por lo menos yo soy un convencido de que debiéramos tener un mejor perfil para definir qué es el fiscal y que la elección debe ser pública. Pero y finalmente una observación que ya la hice al inicio. En el tema de la mora judicial, también lo reconocen en el propio informe, hay que particularizar. Entonces, por ejemplo, hay eficiencia mejor en la sala constitucional. Entonces uno tiene que particularizar, no puede quedarse con los números generales. Por esa razón es tan importante. Vea que en lo que yo mencioné, en expropiaciones, uno de los responsables del tema de la tardanza no es el Poder Judicial, sino que la mitad del plazo es por el Poder Ejecutivo. Eso no es para endilgar responsabilidades, es lo complejo que es valorar la mora y sus fuentes o su origen. Claro. Don Fernando, antes ya de terminar, sí me gustaría consultarle, de ahora que usted decidió no postularse para la reelección de la Corte, ¿con qué sinsabores se va usted de la Corte y cuáles son los logros que usted considera que tuvo? Bueno, no tengo sinsabores. La verdad que ha sido un privilegio que me ha dado la Corte y me ha dado la sociedad costarricense. Creo que he tratado de buscar que esa crisis del 2017 pudiera mejorarse, retomando el programa que todos los magistrados y magistradas con las 10 comisiones que establecieron.
El sinsabor, pero no es sinsabor estrictamente, sino la preocupación es que la Corte resolviera que no le puede ni siquiera decir al Parlamento cómo debe elegirse magistrados y magistradas. Así que la Corte tiene tal grado de temor ante el Parlamento que considera invadir funciones legislativas el sugerirle al Parlamento cómo debe mejorar la elección. Y yo creo que los más indicados para eso somos nosotros, que hemos andado en las entrañas de esa elección tan particular. Porque claramente el sistema actual no es el más indicado. Eso me dejó preocupado porque entonces hay como una autocontención que yo no veo que sea justificada. Pero bueno, respeto eso. Y lo segundo es la invisibilización o la pasividad que hay frente al problema que hablamos, que es el hacer una reforma interna del Poder Judicial para que la estructura sea más eficiente, estructura administrativa, y además más democrática, para que sea de afuera hacia adentro y adentro los partícipes, que todos los jueces, juezas y funcionarios judiciales se sientan partícipes de un quehacer en el Poder Judicial. Eso yo creo que todavía no nos ha calado bien. Y ha hablado usted también, solo para cerrarlo, hoy el día que hizo la presentación del Estado de la Justicia, del tema de la independencia judicial. Bueno, la independencia, la verdad que ha estado a trancas y barrancas en los últimos 5 años, ¿verdad? La ley de fortalecimiento, algunas reformas constitucionales y la ley de empleo público. Cuando recientemente salió la información de que un informe de planificación decía que la incidencia de los salarios del Poder Judicial no eran importantes para el Fondo Monetario. Entonces, si no son importantes, si hay una incidencia en la independencia, ¿cómo es que se incluyó? Me da la impresión entonces que la pretensión es que planificación tenga incidencia sobre el sistema judicial, cosa inédita en los países de OCDE. ¿Usted cree que esos sí fueron intentos de incidir? Yo sí creo que sí, consciente o inconsciente, pero es un afán que no es conveniente, ese afán constante de querer interferir o intervenir. Eso no significa que el Poder Judicial no rinda cuentas y que sea una república independiente. Claro. Don Fernando, ¿hasta cuándo está el nombramiento suyo como magistrado? ¿Usted ahora sigue como magistrado una vez que deje la posición de presidente? Hasta el último día de este mes. De este mes como presidente. ¿Y continúa por la posición de magistrado de la República? Sí, mientras el cuerpo aguante un poquito, sí. Bueno, pues muchísimas gracias, don Fernando, y muchísimas gracias a todos nuestros invitados el día de hoy. Esperamos retomar otros temas del Estado de la Justicia más adelante. Gracias a ustedes allá en sus casas. Los esperamos aquí el próximo domingo en Estado Nacional.